Buen día, mi nombre es Ricardo López, soy ayudante profesor por parte del Departamento de Anatomía y el día de hoy me voy a encargar de revisar el tema de vascularización e inervación del tórax. Estos son los objetivos que marca el programa que tenemos que ver y son los elementos vasculares del tórax, el cual va a abarcar los grandes vasos, arterias, venas y de igual manera vamos a ver el drenaje linfático del tórax mediante el conducto torácico. Así mismo vamos a describir los elementos nerviosos de la pared torácica, especificando los nervios intercostales. Primero, vamos a empezar entonces con los elementos que son las arterias. Empezando por la aorta ascendente. La aorta ascendente, sabemos que va a salir del ventrículo izquierdo, siendo más específicos la porción superior de este. Se va a empezar a llamar aorta ascendente en el punto en el que pasa las valvas semilunares. ¿Ok? ¿Cuál va a ser su trayecto? Se va a dirigir verticalmente hasta volverse arqueada. En el momento que se vuelve arqueada y horizontal, va a cambiar de nombre. Doy un spoiler, se va a llamar callado de la aorta. ¿Cuáles van a ser las ramas que nos van a dar? Van a ser dos arterias que tienen por el nombre coronarias. Coronaria del lado derecho y coronaria del lado izquierdo, que van a estar encargadas de irrigar al corazón. Sus relaciones intrapericárdicas, vamos a tener que en la pared anterior va a haber el seno transverso del pericardio, a la derecha vamos a tener a la vena cava superior y el borde superior de la orejuela derecha, ¿sale? Luego, en relación extrapericárdica vamos a tener una estructura ósea, que va a ser el esternón. No se ve en el dibujo, pues sabemos que el esternón, específicamente el manubrio y la parte superior del cuerpo, van a estar protegiendo, pues, a las estructuras o a los órganos que se encuentran adentro. De igual manera vamos a tener restos tímicos y recesos pleurales anteriores. Como dije anteriormente, una vez que fue aorta ascendente y se fue hacia horizontal, se llama callado aórtico. ¿Cuál va a ser su trayecto? Se va a ir hacia atrás y hacia la izquierda, formando una doble concavidad. ¿Cuáles son las dobles? ¿Cuál es cada una de las concavidades? Una curvatura principal que va a estar encima de la raíz pulmonar izquierda, ¿vale? Y una curvatura accesoria que va a estar sobre la tráquea y el esófago. Ok. El callado aórtico nos va a dar tres ramas. El tronco brachiocefálico, ahorita lo vemos más a detalle. La arteria carótida común izquierda, que va a ir a irrigar a la parte pues, de la cara, de la cabeza. Y la arteria subclavia izquierda, que luego se va a convertir en una arteria axilar para poder ir a irrigar a todo el miembro superior, en este caso pues del lado izquierdo. Este callado aórtico va a tener relaciones. Anterior va a estar la tráquea. Anterior a la tráquea va a estar el callado aórtico, disculpen. Y esta va a estar descansando sobre el ángulo traqueobronquial izquierdo. Traqueobronquial, pues su nombre nos lo dice, ¿no? Tráqueo, de la tráquea, aquí viene la tráquea. Y el bronquio izquierdo. En su unión, en su división, o en su bifurcación de la tráquea, se forma un ángulo, donde va a estar el callado. Adelante vamos a tener nervios cardíacos anteriores, vamos a tener al vago, que va aquí. Vamos a tener también al nervio frénico izquierdo, que en esta imagen se recortó, pero que se encuentra en esta parte. Y es importante mencionar el ligamento arterioso. El ligamento arterioso vamos a tener que está uniendo la arteria pulmonar del lado izquierdo con la parte del callado aórtico. ¿Sí? Y de igual manera, pues inferior al callado aórtico vamos a tener a la arteria pulmonar del lado derecho. Pasando con el siguiente vaso, vamos a hablar del tronco brachiocefálico. Entonces, recordando, va a ser pues, la primera rama de la aorta. Y se dice que el tronco brachiocefálico es la arteria más prominente pues, que nos da este callado. Ahora, el trayecto. ¿Cómo va a ser el trayecto? Se va a ir hacia adelante de la tráquea, se dice que llega a medir 3 centímetros y es importante mencionar que va a terminar en la o detrás de la articulación esternoclavicular derecha. Pero terminar para qué? Se va a terminar para darnos o bifurcarse y dar dos ramas. Importante, arteria carótida común derecha,
que como la izquierda va a subir y va a irrigar pues a toda la región de la cabeza, y la arteria subclavia derecha, que se va a ir para pues, el miembro superior. ¿Cuáles van a ser sus relaciones? Atrás o posterior a este tronco vamos a tener pues, a la tráquea, aquí está, y al nervio vago, ¿vale? Luego vamos a tener delante a la vena brachiocefálica izquierda, y a la derecha pues la vena brachiocefálica derecha. En este dibujo no se ve, pero aquí se ve que está recortada, ¿no? Porque sabemos que la unión de, o ahorita lo vamos a ver, que la unión de dos venas brachiocefálicas, una del lado derecho y una del lado izquierdo, nos van a ir a dar, o nos van, sí, van a ser afluentes de la vena cava superior para pues irse hacia el atrio del lado derecho, ¿ok? Luego, del lado izquierdo, ¿cuál es la relación? Pues la arteria carótida común, pues del lado izquierdo, ¿no? Hablamos de la arteria subclavia. Recapitulando, una arteria subclavia, en este caso, se va a dividir, van a haber dos arterias subclavias, del lado izquierdo y del lado derecho. La diferencia de cada una es que la subclavia del lado izquierdo se va a originar directamente del arco aórtico, por lo tanto, va a tener una región torácica. Por el lado derecho se va a originar del tronco brachiocefálico. ¿En qué momento se va a convertir en subclavia? Pues va a estar detrás de la articulación esternoclavicular, lo que mencionaba hace un momento. ¿Cómo va a ser su trayecto? Se va a ir en la fosa supraclavicular mayor para pasar entre los músculos escalenos. ¿Cuáles escalenos? El anterior y el escaleno medio. Para después irse por debajo a la parte media de la clavícula, y en ese punto se va a llamar arteria axilar. Pero la arteria subclavia se estudia en tres regiones o en tres porciones. Una porción preescalénica, antes de los músculos escalénicos, de los músculos escalenos, la porción escalénica, cuando está pasando entre los músculos, y la porción posescalénica, cuando ya pasó pues esa parte. Vamos a ver las características de cada una. En la porción preescalénica, vamos a estudiarlo del lado izquierdo y luego lo que tienen en común, ¿vale? ¿Por qué? Porque el lado izquierdo se va a encontrar en el mediastino superior, o sea, es la región torácica de la arteria subclavia. Vamos a tener que en la parte de atrás se va a estar relacionando con la columna vertebral, pues torácica, ¿no? Y el conducto torácico. Aquí lo tenemos. Luego, vamos a tener que medialmente, vamos a tener al esófago. Aquí en esta imagen no se ve el esófago, pero vamos a tener al esófago, al sí, al esófago, al ángulo tráqueo esofágico y al nervio laringeo recurrente. Delante vamos a tener a la carótida común izquierda, separada de la subclavia por el bajo. Por el lado lateral o la región lateral vamos a tener a la pleura mediastínica y al lóbulo superior del pulmón izquierdo. Eso es importante aclarar que solo es del lado izquierdo. Son las características especiales o lo que es especial a la porción preescalénica de la arteria subclavia del lado izquierdo. Ahora vamos a ver lo que tienen en común tanto el lado izquierdo como el lado derecho. La relación va a ser que adelante de ambas va a estar la articulación esternoclavicular, posterior va a estar a nivel de C7, e inferior vamos a tener la cúpula pleural. ¿Cuáles van a ser los órganos que están relacionados aquí? Pues al ángulo venoso yúgulo subclavio. Aquí tenemos al ángulo venoso yúgulo subclavio. Atrás vamos a tener al ganglio cérvico-torácico del tronco simpático. Aquí tenemos al ganglio cérvico-torácico del tronco simpático. Pasando a la porción interescalénica, esto que voy a mencionar a partir de ahorita ya es pues para ambos lados, aplica para ambos lados, va a ser que pasa por el hiato interescalénico. ¿Y qué va a estar? ¿O cuáles van a ser las relaciones? Abajo de la arteria vamos a tener la primera costilla que va a tener o que va a estar excavada por un surco, por el cual va a pasar pues muy cómodamente la arteria. Delante de esta vamos a tener el tendón del escaleno anterior y atrás al escaleno medio, ¿vale? Ahora, en la porción posescalénica. En la porción posescalénica, la arteria se hace más superficial en este punto.
¿Para qué? Porque va a ir acompañada de la vena subclavia y detrás de esta va a estar pasando el nervio subclavio. Todo va a llevar el nombre de subclavio. Atrás y lateral de la arteria subclavia van a estar naciendo troncos para irse a formar el plexo braquial. ¿Ok? Entonces, antes de mencionar esto, conforme se va haciendo más delgada, se va a convertir en arteria axilar. ¿Ok? Y aquí lo vamos viendo. Ahora, ¿cuáles van a ser las ramas colaterales de la arteria subclavia? Vamos a tener 4. La arteria vertebral, pues que se va a ir, bueno, va a subir hacia la región del tronco encefálico para unirse dos arterias vertebrales y formarnos una arteria basílica, que eso lo vemos más adelante, bueno, en otro tema, totalmente aparte. Vamos a tener a la arteria torácica interna, la que nos importa ahorita, el tronco tirocervical y el tronco costocervical. La torácica interna y el costocervical nos van a ayudar para irrigar esta región que es el tórax. Hablemos de la torácica interna. Vamos a tener que entonces la subclavia aquí va y nos dio a la torácica interna. La torácica interna a su vez nos va a dar ramas intercostales anteriores. Ramas intercostales anteriores, solamente que del primer espacio intercostal al sexto. Y su rama terminal va a ser la rama musculofrénica, que va a dar ramas intercostales anteriores a partir del séptimo. Aquí está, musculofrénica. A partir del séptimo espacio intercostal anterior. ¿Vale? Me disculpa. Y por el otro lado, la arteria, el tronco costocervical nos va a dar como ramos a la arteria cervical profunda y a la arteria intercostal suprema. Suprema lo hace especial ya que nos va a dar ramos intercostales para el primero, segundo y tercer espacio intercostal. ¿Ok? Ahora hablemos de las arterias intercostales. Entonces, recapitulando, vamos a tener arterias intercostales anteriores. Si hay algo anterior, hay algo posterior. ¿Ok? Entonces, arterias intercostales anteriores va a venir de la arteria torácica interna, de las arterias torácicas internas, porque es una de cada lado. Nos va a dar entonces del primero al sexto espacio intercostal, nos va a irrigar esa parte. Luego, las arterias musculofrénicas nos va a irrigar el espacio intercostal del séptimo al noveno. ¿Ok? Y luego, vamos a tener a la intercostal posterior. Las intercostales posteriores van a venir las arterias intercostales supremas. Las supremas nos van a irrigar al espacio intercostal primero y segundo. ¿Ok? Entonces, vamos a recapitular. Aquí viene la subclavia. Viene la subclavia y esta ramita que nos está dando va a ser la torácica interna. Torácica interna nos está dando arterias colaterales que van a ser entonces las arterias intercostales anteriores. ¿Ok? Entonces la torácica nos dio todos estos. ¿Vale? Y luego, esta torácica nos da a la musculofrénica. Y la musculofrénica nos irriga del séptimo al noveno espacio intercostal. Por el otro lado, las arterias intercostales posteriores. Vamos a tener arterias intercostales supremas. Aquí va a ser tantito echar la imaginación, porque viene pues para atrás, ¿no? Supremas para irnos a irrigar al primero y segundo espacio intercostal. Luego, la aorta torácica nos va a estar dando las demás arterias intercostales posteriores que nos estén faltando, a excepción de irnos a cubrir el borde inferior de la doceava costilla. ¿Por qué? Porque aquí entra la arteria subcostal. La arteria subcostal entonces nos irriga o va por el trayecto inferior a la doceava costilla, pero finalmente es rama de la aorta. Vale. Hablamos de la aorta descendente finalmente. La aorta descendente se va a dirigir hacia abajo y a lo largo de la columna vertebral y va a pasar por el mediastino posterior.
Vamos a tener ramas para darnos origen de la tercera a la 11ª arteria intercostal. ¿Cuáles van a ser las relaciones? Las relaciones va a ser, del lado derecho, el esófago, el conducto torácico. Aquí tenemos al conducto torácico que va a llegar hasta T4 y a la vena ácigos. Tenemos a la vena ácigos. Vale. Detrás de esta aorta vamos a tener el tronco simpático torácico. Este podría ser parte del tronco torácico simpático. Y atrás, pues evidentemente está la hemiácigos accesoria, que no la estamos viendo pues porque está cubriendo la aorta. Ahora podemos pasar a los elementos vasculares del tórax, hablando de las venas. Entonces, vamos a empezar con el drenaje venoso. Vamos a tener dos venas, importantes. Va a venir una vena epigástrica superior que al punto de unirse con la musculofrénica, que viene de este lado, que viene en el arco costal, vena musculofrénica, van a ser afluentes y nos ayudan a formar a una vena importante, que va a llevar el mismo nombre que la arteria que mencionamos hace un momento. ¿Cuál va a ser el nombre? Pues vena torácica interna. Esta vena torácica interna va a tener afluentes. ¿Cuáles van a ser estos afluentes de la vena torácica interna? Vamos a tener a la vena intercostal anterior del primero al sexto espacio intercostal. ¿Ok? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Entonces anotamos esa relación. Aquí va a estar llegando de la primera a la sexta vena intercostal anterior. Esto que estoy mencionando está pasando de ambos lados, ¿ok? Pero todavía nos falta, ¿no? Del séptimo al noveno espacio intercostal. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quiénes son? ¿A dónde van a estar drenando estas venas? Entonces, estas venas van a estar drenando a la musculofrénica. Entonces, de la séptima a la novena vena intercostal anterior drena la musculofrénica. Y ahora, ya que tenemos que todo está llegando finalmente a la torácica interna, la torácica interna, ¿hacia dónde se va a ir? Entonces, esta torácica interna va a ir a drenar a la vena brachiocefálica. Vena brachiocefálica. Sabemos que la vena brachiocefálica se formó gracias a la unión de dos venas. La vena yugular, que está viniendo o que nos está trayendo el drenaje venoso de la cabeza, y otra venita. La otra vena va a ser, pues, la vena subclavia. Y esta vena subclavia nos está trayendo el drenaje venoso de, pues, el miembro superior. ¿Vale? Ahora,
la unión de dos venas brachiocefálicas nos va a estar dando como resultado la formación de un gran vaso, que lleva por nombre vena cava superior. Y así de sencillo fue el drenaje venoso de la región anterior. Ahora, para hablar de la región posterior, vamos a estar usando un sistema que lleva por nombre el sistema ásigos. Vamos a usar traté de dibujar, de ilustrar un tórax desde la región posterior. Como si le quitáramos la parrilla costal. ¿Ok? Ahora, vamos a tener que este sistema ásigos, pues lo podríamos ver que está compuesto pues, de dos lados. Si hablamos que el lado derecho vamos a tener propiamente pues a la vena ásigos. Pero si hablamos del lado izquierdo, vamos a tener la vena hemiásigos. Y esto pues lo vamos viendo ahorita, ¿vale? Nos ubicamos, pues obviamente esto es el lado derecho y esto es lado izquierdo. Perfecto. Entonces, si teníamos una arteria subcostal, vamos a tener una vena subcostal. Está yendo por el borde inferior de la 12ª costilla, que se va a unir con que también va a estar de este lado, ¿no? Finalmente. Solo que va a cambiar de nombre, pero ahorita lo vemos. Solo que aquí se va a llamar vena lumbar ascendente. Una vez que se unió la vena subcostal con la vena lumbar ascendente, formamos a nuestra vena ásigos. Esta vena ásigos se ve lateral a los cuerpos vertebrales hasta llegar a nivel de T4. En T4 forma una curvatura, se vuelve horizontal y nos forma el callado de la ásigos. ¿Ok? Déjenlo algo más grueso. Así. Entonces la de color verde, vamos a tener que es la vena ásigos. Ok. Y esta vena ásigos, este callado de la vena ásigos, ¿para qué dio la vuelta? Tiene un propósito, claramente. ¿Cuál es este propósito? Venir a drenar a la vena cava superior. Y como lo mencioné hace ratito, la vena cava superior está formada por dos venas brachiocefálicas que van a ser importantes en unos momentos. Brachiocefálicas. ¿Ok? Entonces, ya tenemos a nuestra vena ásigos. ¿Es todo? Pues no, porque no he visto dónde drena cada espacio intercostal. Entonces, vamos a rápidamente a enumerar los espacios intercostales, ¿no? Es el primer espacio intercostal, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y el 11º espacio intercostal. Vamos a aclarar esto. Voy a pintarlo de color rosa. El cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo y el décimo, vamos a ir dibujando nuestras rayitas. Séptimo, octavo, noveno, décimo.
y onceavo, vamos a anotarlo. Entonces, del cuarto al onceavo espacio intercostal posterior o vena intercostal posterior, vamos a ponerlo mejor como vena, van a ir a estar drenando. Es importante mencionar posterior, pero derecha. Estar drenando entonces directo a la vena ácidos. ¿Y es todo? No, porque nos falta todo el tercero, segundo y primer espacio intercostal. Entonces, ahora, el segundo y tercer espacio intercostal, algunas veces el cuarto espacio intercostal, nos van a estar formando una vena que lleva por el nombre de vena intercostal superior derecha. Pero ven dónde estoy dibujando que está drenando. Entonces esta está drenando en el callado de la ácidos. Mientras que nos falta el último espacio intercostal. Este último espacio intercostal entra directo y drena la vena braquiocefálica pues, del lado derecho. Entonces ya tenemos el drenaje venoso del lado derecho. Ahora el lado izquierdo. ¿Qué va a estar pasando del lado izquierdo? Entonces, tenemos que, de igual manera, vamos a tener el mismo cuentito desde el abajo. Si no, la vena lumbar ascendente más la vena subcostal para formarnos a la vena hemiácigos. ¿Ok? Esta vena hemiácigos, ¿cuál va a ser su recorrido? De igual manera, se va a ir para vertebral, o sea, al lado de las vértebras, de los cuerpos vertebrales, para llegar al borde inferior de T8. En el borde inferior de T8 hace una curvatura, podemos decir que da una vuelta, hasta llegar a drenar, como todo, a la ácigos. Entonces está bueno. Entonces, la vena hemiácigos drena en la vena ácigos. ¿Ok? Pero ¿quién es afluente de esta vena hemiácigos? Los afluentes de esta vena hemiácigos vamos a tener, está llegando el onceavo, está llegando el décimo, está llegando el noveno, entonces noveno, décimo, onceavo, vena intercostal posterior. Entonces anotamos eso. Noveno, el onceavo, llegan a la vena hemiácigos, la vena hemiácigos llega a la ácigos llega entonces, llega a la cava superior. ¿Ok? Hacemos un recordatorio rápido. Entonces ya tenemos esa parte. Luego, tenemos una ácigos, tenemos una hemiácigos, vamos a tener una hemiácigos accesoria todavía. Esta hemiácigos accesoria va a ser por la unión del cuarto al sexto espacio intercostal. Entonces, cambiamos de colorcito y vamos que del cuarto, quinto y sexto espacio intercostal nos forman a la vena, que va a ser esta, ¿no? ¿Ok? A la vena hemiácigos posterior. ¿Ok? Está drenando igual a la ácigos, pero todavía nos faltan esos dos espacios, el espacio séptimo y el octavo. Estos espacios van y afluentes del hemiácigos accesoria. ¿Ok? Ahora nos falta el primero, segundo y tercero. Aquí va a pasar lo mismo que hace rato. Vamos a tener
al tercer espacio intercostal, al segundo espacio intercostal. La unión de estos dos espacios intercostales nos van a estar dando a una vena una vena intercostal superior, solamente que del lado izquierdo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que esta vena va a ir a estar drenando al tronco, bueno, a la vena brachiocefálica, pues, del lado izquierdo. Y finalmente, la primera vena igual drena la vena brachiocefálica. De esta forma tenemos el sistema de Sigos completado, ¿sí? Para poder pasar a los elementos vasculares del tórax, hablando del drenaje linfático a través del conducto torácico, ¿vale? Para eso regresamos a la presentación. Y hablemos de esta parte. Entonces, ¿cuál va a ser el origen de este conducto torácico? Va a ser la extremidad superior a la cisterna del quilo. En esta parte se dice que pues sí, está la cisterna del quilo y se forma el conducto torácico. Va a recorrer, se dice que llega hasta los 30 centímetros, va a ir posterior a la aorta. Entonces no lo vamos a ver, por eso no hay aorta en esta parte. ¿Sale? Vamos a tener que va a entrar al mediastino mediante el hiato aórtico y termina como afluencia en el ángulo yugulosubclavio. ¿Vale? ¿Qué va a tener o qué afluencias va a recibir? Vamos a tener al tronco yugular izquierdo, que nos va a estar drenando el lado izquierdo de la cabeza y cuello. El o los troncos subclavios izquierdos para drenarnos pues, a todo el miembro superior izquierdo, al tronco mediastínico izquierdo y a la cadena torácica interna, pues izquierda también, ¿vale? Aquí, el conducto torácico drena a todo el cuerpo, excepto 4 puntos importantes, que los enlisté: cabeza y cuello del lado derecho, miembro superior derecho, pared derecha del tórax y el pulmón derecho, ¿vale? Estos que mencioné van a terminar en el conducto linfático derecho o va a ser confluencia de la yugulosubclavia, pero pues del lado derecho. Es importante. Para finalmente describir los elementos nerviosos de la pared torácica son los nervios intercostales, ¿vale? Estos nervios intercostales. Vamos a tener que la pared torácica va a tener 12 pares de nervios espinales torácicos. Del T1 a T11 forman los nervios intercostales y T12, específicamente el ramo anterior, nos va a formar el nervio subcostal. Entonces tenemos vena, arteria y ahora nervio subcostal que va a estar transcurriendo en el borde inferior de la 12ª costilla. ¿Vale? Hablemos de... ok. Ahora, estos de T1 a T11, nervios intercostales, se van a dividir en intercostales típicos y en intercostales atípicos, cada uno con sus respectivas características importantes, ¿vale? Vamos a tener que los típicos van a ir del intercostal tercero hasta el sexto y se van a ir entre la fascia torácica, entre la pleura parietal y la membrana intercostal interna. No me acuerdo si lo mencioné hace rato, pero tanto vena como arteria, como nervio en este caso, intercostal, van a ir transcurriendo entre músculo intercostal interno y músculo intercostal íntimo, ¿ok? Vale. Entonces estos del tercero al sexto se van a ir por el borde superior de la costilla suprayacente, ¿vale? Recapitulamos esta parte. Es el borde inferior, aquí se fue un error, borde inferior de la costilla suprayacente. ¿De dónde están haciendo estos nervios? Del ángulo, bueno, a nivel del ángulo de la costilla. Entonces, aquí viene, ¿vale? En el borde inferior de la costilla suprayacente. Si vemos la disposición, viene vena, arteria y nervio, ¿va? De superior a inferior. Ahora, vamos a tener ramos. Los ramos
vamos a tener ramos comunicantes. Conectan, o su función va a ser conectar cada nervio intercostal con el tronco simpático. Aquí tenemos a los comunicantes, aquí tenemos al tronco simpático y nos está conectando con el nervio intercostal. Los colaterales se originan en el ángulo costal y se van por el borde inferior de la costilla. Y van a ir, bueno, vemos aquí, colaterales. Va aquí y baja, y se va por el borde, ¿vale? Y va a irnos a inervar a los intercostales y a la pleura parietal. Los cutáneos laterales van a tener origen a nivel de la línea axilar media y perfora el músculo intercostal interno y externo para llegar a la pared lateral a la pared lateral. Es importante, los cutáneos laterales pues van a la pared lateral, a la piel de la pared lateral, torácica y abdominal. ¿Ok? Y el cutáneo anterior inerva la pared anterior pues, del tórax y del abdomen. Por el otro lado, los ramos musculares inervan a los músculos intercostales, subcostales, transverso del tórax, el elevador de la costilla y el serrato posterior. Por otro lado, hablando de los intercostales atípicos, vamos a tener que el ramo anterior del primer nervio torácico se va a dividir en una porción superior. La porción superior del ramo anterior, del primer nervio espinal torácico, se va a ir a formar o a ser parte del plexo braquial. Por otro lado, la porción inferior se convierte en el primer nervio intercostal. Del primero y el segundo nervios intercostales recurren a la cara interna de las costillas, o sea, no van a estar en el borde inferior, van a estar pues, en la cara pues, por dentro, ¿vale? El segundo, y en algunas ocasiones el tercero, nervio intercostal dan origen a un ramo cutáneo, que es el ramo intercostobraquial, ¿vale? ¿Qué va a hacer este ramo? Penetrar el serrato anterior y entrar a la axila y el brazo. ¿Qué va a hacer? Inervar a la piel y tejido subcutáneo de la axila para comunicar el ramo cutáneo medial y de esta manera inervar las caras medial y posterior del brazo. Y el nervio costal del séptimo al onceavo van a atravesar el arco costal y comunican para inervar la piel y los músculos abdominales y se formen nervios tóraco-abdominales, ¿ok? Entonces, esto fue todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Estas son las referencias que ocupé para realizar esta presentación. Espero que haya sido de utilidad. Y finalmente, cualquier duda, aclaración que tengan, pueden asistir al departamento de anatomía, que está ubicado en el edificio B, en el cuarto piso, o escribir al correo de anatomía de enseñanza, donde se comunicarán con el doctor, pues, para cualquier aclaración. Sin más por decir, hasta luego.